Así que yo creo que la misma gratitud tenemos usted y yo. Sabemos de dónde nos sacaron. Hace mucho tiempo yo me encontraba lejos de sus atrios, lejos de su voz y de su mirada. Hace mucho tiempo yo estaba perdido, como un vagabundo, solo me encontraba en completo olvido. Pero me llamó de nuevo a su camino y me prometió darme de su amor y estar siempre conmigo. Dime cómo no voy a darle la gloria, dime cómo no voy a darle el honor. Si ha cambiado mi lamento en danza, mi tristeza en gozo y mi hambre en canción. Dime cómo no voy a darle la gloria, dime cómo no voy a darle el honor. Si me ha dado todo su cariño, me cuida de este niño con todo su amor. Y por eso ahora estoy agradecido. Cuidó siempre de mí, nunca me dio la espalda, fue siempre mi amigo. Y por eso le canto y esta canción le dedico. Porque dime a quién tú le has fallado y aún cuenta contigo. Dime cómo no voy a darle la gloria, dime cómo no voy a darle el honor. Si ha cambiado mi lamento en danza, mi tristeza en gozo y mi llanto en canción. Dime cómo no voy a darle la gloria, dime cómo no voy a darle el honor. Si me ha dado todo su cariño, me cuida de este niño con todo su amor. Y todo ese tiempo que estuve alejado, me cuidó del peligro, me tuvo resguardado. Y por eso esta canción desde mi corazón para él. Dime cómo no voy a darle la gloria, dime cómo no voy a darle el honor. Si ha cambiado mi lamento en danza, mi tristeza en gozo y mi llanto en canción. Dime cómo no voy a darle la gloria, dime cómo no voy a darle el honor. Si me ha dado todo su cariño, me cuida de este niño con todo su amor. Voy a darle la gloria, dime cómo voy a darle el honor. Si ha cambiado mi lamento en danza, mi tristeza en gozo y mi llanto en canción. Dime cómo no voy a darle la gloria, dime cómo no voy a darle el honor. Si me ha dado todo su cariño, me cuida de este niño con todo su amor. Oh Señor, oh, con todo su amor. Digno de tu gloria, santo es tu nombre.
bendecimos tu nombre, Señor. Gracias en esta hermosa noche por permitirnos compartir tu palabra, Señor, por este medio. Padre, que esta palabra, este tema sea de gran bendición para muchos. Aún aquellos que no están conectados ahora, Señor, pero que en algún momento tu Espíritu Santo ha de guiarlos para escuchar tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús, te ruego que me des una palabra que sea, Señor, de edificación, de consolación y de exhortación. Padre, te suplico que esta noche venga de parte tuya espíritu de sabiduría y de revelación. Que me des una palabra apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral. Que, Señor, esta palabra sea guiada por el Espíritu Santo. Muchas gracias. Amén. Bendito sea el nombre del Señor, amados hermanos. Hemos estado hablando esta semana acerca de misterios de la herencia. Cosas, ¿verdad?, que no, tal vez en algunas ocasiones han pasado desapercibidas para nosotros, porque se requiere la revelación de parte del Espíritu Santo para darnos, ¿verdad?, abrir nuestro entendimiento, nuestros oídos y nuestros ojos espirituales. Hoy vamos a hablar, hermanos, la cuarta parte de este tema, aunque es un tema muy, muy amplio, y yo creo que aquí solamente estamos tocando ni siquiera pues la punta del iceberg, ¿verdad? Porque es mucho más, hermanos, profundo este tema. Entonces, hoy vamos a estar a comenzar, hermanos, ya después de haber hablado acerca de las herencias pasivas y las herencias activas. Cuando hablamos de herencias activas, estamos hablando de las herencias de bendición que nuestros padres nos heredan. Y de herencias pasivas, estamos hablando de herencias de maldición, negativas, deudas que nuestros padres no saldaron con Dios, o con, ¿verdad?, que Cristo no pudo pagar con su sangre por cuanto nuestros padres no se pusieron a cuenta con Dios. Entonces, y estuvimos hablando acerca de ello, estuvimos hablando, hermanos, cuáles son los requisitos para recibir herencia, y es que necesitamos ser hijos de Dios, tener una paternidad espiritual, una paternidad del alma. También, hermanos, que el ministro nos reconozca como hijos, porque los hijos tienen características propias de un hijo. Tienen el ADN, tienen la genética de su padre, ¿verdad? Por lo tanto, es importante esos detalles. Pero hoy vamos a hablar de algunas ¿cómo decirlo?, de algunos puntos que se nos han quedado por ahí desperdigados, que se llaman, ¿cómo le llaman? ¿Cómo decirlo? Espigas, ¿verdad? Ese se me van, como dijo la del, ¿cómo se llama? La que hace así, la del Titanic. Entonces, se me van a veces las palabras, pero bueno. Entonces, hoy vamos a empezar, hermanos, hablando de lleno, ¿verdad?, de un dato interesante acerca de la herencia. Las mujeres, hermanos, son coherederas, o sea que también heredan. Las mujeres, hermanos, delante del Señor son importantes, porque ellas también son hijas de Dios. La Biblia dice, hermanos, que en el Evangelio que ya no hay esclavo ni libre, ya no hay judío ni griego, romano, gentil, y ya no hay hombre ni mujer. Eso no significa, ¿verdad?, que como algunos que tergiversan la palabra y dicen, ahí está, ¿verdad? Delante del Señor, el homosexual y la lesbiana están bien delante de Dios. No. Ahí lo que se refiere, pues, que tanto la mujer como el hombre, ¿verdad?, los sexos son iguales delante de la presencia de Dios,
aun cuando tengan distintas funciones. Pero eso es importante, hermanos, que nosotros lo vayamos viendo, porque resulta que, hermanos, en el Antiguo Testamento encontramos que los hombres se acercaban al altar para pedirle al Señor sus favores, sus beneficios. Pero Dios dijo: no voy a escuchar sus oraciones, no voy a oír más sus peticiones, porque vuestras mujeres vienen y se quejan de las actitudes que ustedes toman contra ellas. Entonces Dios no escucha la oración de los varones, ¿verdad?, que maltratamos a las mujeres, porque las mujeres son coherederas, heredan juntamente con nosotros. Entonces, por ejemplo, hermanos, en la ley solo los hombres heredaban. Se dice, hermanos, que bueno, si usted investiga un poquito más, yo solamente voy a dar aquí algunos textos, pero en la ley, hermanos, solamente los varones heredaban. Cuando Dios le dijo al pueblo de Israel que le iba a dar la tierra prometida, hermanos, la herencia que iban a recibir, hermanos, solamente se le daba a los varones de cada familia. Pero hubo un caso en Número 27:7. Y fíjense qué tremendo, ¿verdad? Porque a Moisés se le pasó por alto. Y dice: bien dicen las hijas de Zelofead, les darás la posesión de una heredad entre los hermanos de su padre, y traspasarás la heredad de su padre a ellos. Perdón, a ellas. Fíjese que este hombre llamado Zelofead, hermanos, no había tenido hijos varones, solamente tuvo hijas, mujeres. De manera que Zelofead no figuraba, no estaba en la lista de los que iban a heredar, aunque estas mujeres dijeron: mi padre o nuestro padre no fue parte de la rebelión en el desierto, él murió por su pecado, pero no por la rebelión, y él quedó en el desierto. Pero no puede ser posible, no es justo que nosotros no heredemos solo porque somos mujeres. Y entonces ellas de alguna manera pelearon sus derechos, hermanos, y lograron recibir herencia. Lograron incluso, hermanos, que se hiciera una moción y que fuera aprobada en la ley de Dios, hermanos, que las mujeres también debían recibir herencia. Por eso dice en Número 27:8: y a los hijos de Israel hablarás diciendo: cuando alguno muriere sin hijos, traspasaréis su herencia a su hija. Mire qué tremendo, ¿verdad? Quiere decir que los varones y las mujeres iban a heredar juntamente. Bueno, aquí no. Aquí los varones iban a heredar, ¿verdad? Como una prioridad. Y las mujeres, si no había varón ahí, las mujeres iban a ser las que iban a recibir esa herencia. En el caso de las hijas de Zelofead, ellas recibieron herencia, hermanos, en la tierra prometida. Ok, entonces resulta pues que encontramos otro caso. Antes de la prueba de Job, sus hijas, no heredaron. Fíjense cómo dice la Biblia, Job capítulo 1, verso 4. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas. O sea que nada más los varones hacían fiestas de cumpleaños, cada uno en su día. Y dice que y enviaban a llamar a sus 3 hermanas. ¿Por qué las enviaban a llamar? Porque ellas, hermanos, ellas vivían con sus maridos. Ellas vivían aparte, pues, o sea, ellas no habían heredado juntamente con sus hijos. Incluso, hermanos, si usted sigue leyendo, dice la Biblia que Job oraba, hermanos, solamente por sus hijas. Presentaba sacrificios solamente por sus hijos. Y las hijas no recibieron heredad antes de la prueba de Job. Por eso las mandaban a llamar para que comiesen y bebiesen con ellos.
ellas no celebraban cumpleaños, ellas no celebraban su día. Pero parece ser que, hermanos, Job, la prueba le hizo su corazón más sensible a la voluntad perfecta y absoluta de Dios. Yo conocí un caso de un varón aquí en Cunduacán que le dio herencia a todos sus hijos, pero a sus hijas mujeres no les dejó nada. Y que este hombre, hermano, tiene terrenos, tiene ranchos, tiene vacas, tiene bacales. Bueno, ¿no? O sea, porque también siembra maíz. Entonces, este varón, claro, no es cristiano, ¿verdad? Y no conoce las escrituras. De manera que a sus hijas no les dio herencia. Eso es terrible. Ahora, hermano, pero aquí Job, a pesar de que era un hombre justo, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, hermanos, no tenía muy claro, ¿verdad?, que las mujeres también heredan. Entonces pasamos acá y veamos, hermanos, cómo ahora hasta subraya, ¿verdad?, el Señor en su palabra en Job capítulo 42, verso 15, que después de la prueba, porque mire, después de una prueba como que empiezas a ver las cosas con más claridad, hermano. La prueba a veces quita el vendaje de nuestros ojos. La prueba, hermanos, nos sensibiliza y nos da un corazón de carne. La prueba, hermanos, abre nuestros ojos espirituales. La prueba ¿cómo decirlo? Pero nos sintoniza con la voluntad de Dios. Dice que después de la prueba, las hijas de Job heredaron. Porque sus primeras hijas murieron, sus primeros hijos murieron. Pero dice luego acá en Job 42:15, y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y dice, y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Le cayó la revelación a Job, hermano. Job entendió que por qué había hecho eso antes de la prueba. ¿Por qué nada más sus hijos heredaban? Ahora le da herencia también a sus hijas, juntamente con sus hijos varones. Entonces, ya esto nos va dando revelación. Las mujeres son coherederas de la gracia de la vida. Primera de Pedro 3:7 dice, vosotros maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente. Así que para vivir con una mujer, hermanos, hay que tener sabiduría, ¿verdad? Y cómo nos cuesta, cómo nos falta. En lo personal, ¿verdad? No hablo de usted porque no sé cómo se comporta usted con su esposa, pero en lo personal a mí me falta mucho. Y no crea, ¿verdad? Pero también a las mujeres o a las mujeres a veces les falta también sabiduría para vivir con el esposo. Y luego dice, dando honor. Fíjese, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas. Esa palabra coherederas es la que yo quiero subrayar, hermanos. Coherederas es alguien que hereda juntamente con. Es como la iglesia, hermano. Nosotros vamos a heredar juntamente con Cristo. Somos coherederos con Cristo Jesús. Entonces dice que las mujeres son coherederas de la gracia de la vida. Entonces tenemos que actuar con sabiduría, tratarlas con honor, como a vaso más frágil, como a coherederas, para que nuestras oraciones, fíjese cómo dice aquí la palabra, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Cuando los varones de Israel iban y se presentaban ante el altar del Señor con sus sacrificios, Dios les dijo, yo no voy a oír no voy a recibir sus sacrificios, ni voy a oír sus oraciones, porque han sido desleales con su mujer, porque las maltratan. No voy a oírles. Entonces, todo varón que maltrata a su mujer, todo varón que no reconoce a la mujer como, hermanos, con honor,
sino que habla mal de ella, ¿verdad? Esa persona, ese varón, puede pasarse de rodillas, hermanos, toda la noche y ayunar 40 días. Pero si no trata sabiamente a su mujer o le da honor a su mujer como coheredera, hermano, entonces tenemos graves conflictos con Dios. Porque nuestra esposa, querramos o no querramos, son hijas del Señor, hermano. Son hijas de Dios. Son siervas del Señor. Así que yo le invito, ¿verdad?, a que usted y yo cambiemos esa mentalidad. Es una introducción para el tema que vamos a hablar. Vamos a enumerar, voy a tratar con la ayuda del Señor de explicar, ¿verdad?, cuáles son las herencias de bendición. ¿Cuáles herencias son las que recibimos? Porque es importante que sepamos. Hay muchas más de las que yo voy a mencionar. Solamente voy a darle, hermanos, algunas. Usted investiguelas, porque es importante que usted, ¿verdad?, reciba el grano y aparte de eso, bueno, usted muela ese grano y haga su alimento espiritual. Bueno, nosotros recibimos como herencia, hermanos, la tierra prometida. La tierra prometida nuestra, hermanos, tiene que ver con conquistar nuestra alma. Fíjense lo que le estoy diciendo. Canaán, hermanos, es nuestra alma. Debemos conquistar primeramente nuestra alma, nuestras emociones, nuestros sentimientos, la voluntad, la mente, el corazón. Hermanos, eso es el alma. Debemos tener dominio sobre ello, porque es más valiente el que sabe controlar, hermanos, sus impulsos que el que logra conquistar una ciudad. Eso dice la Biblia. Entonces, pero también la tierra prometida, hermanos, es una dimensión espiritual en la que somos inmersos por el Espíritu de Dios y por el Señor, hermanos, que nos lleva, ¿verdad?, a una dimensión de bendición. Cuando nosotros estamos iniciando el camino hacia la tierra prometida, necesariamente tenemos que pasar por el desierto. Y el desierto, mis amados hermanos, es un periodo donde el Señor pone a prueba nuestra fe, nuestra confianza, en donde el Señor, hermanos, nos habla de amores. El desierto es un lugar, hermanos, o es una dimensión en la que el Señor nos mete para que podamos nosotros ser procesados. Entonces eso es muy, muy interesante. Es una dimensión de bendición. Ahora, después del desierto, el Señor nos mete en esa dimensión de bendición, en donde ya no nos va a caer el maná del cielo, sino que ahora, hermanos, vamos a extender nuestras manos y vamos a trabajar y vamos a alcanzar el fruto que hay en la tierra prometida. Por eso dice Génesis 17:8, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Entonces, esta es una herencia, la tierra prometida, una dimensión de bendición. Si estás todavía en el desierto, sigue avanzando. El desierto no es para toda la vida. El Señor te va a meter en la tierra prometida, que es una dimensión de bendiciones, en la que el Señor, hermanos, te va a proveer todo. Pero no desistas, no te quejes, no pongas, no tientes a Jehová tu Dios como lo hizo el pueblo de Israel en el desierto. No endurezcas tu corazón. Entonces dice acá Deuteronomio 26:1, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia. Miren, entonces la tierra prometida, hermanos, esa dimensión de bendición es una herencia que el Señor nos da. Y hay que tomar posesión de ella y habitarla.
Es decir, ya entraste a la tierra de bendición, a la herencia. Hermanos, esa herencia es tuya. Por favor, créelo. Créelo que el Señor te va a bendecir, te va a prosperar. Claro, tiene sus requisitos, tienes que obedecer, tienes que ser fiel, tienes que mantenerte, tienes que luchar, tienes que esforzarte. Pero la tierra ya te la entregó el Señor. Es una herencia tuya. Si eres hijo de Dios, es tuya. Amén. Ok. Entonces, pero también hay otras herencias. Las naciones y los confines de la tierra. Esta mañana que estaba estudiando y que estaba anotando estos textos, hice una pausa y me puse a orar y le digo: Señor, yo declaro esta palabra sobre mi vida, porque dice tu palabra en el Salmo 2:7: ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo. Mire que es un decreto y no lo dice cualquier hombre, hermano. Por eso yo no entiendo por qué algunos no creen en los decretos, porque el decreto, hermanos, no es que uno lo inventa. Pues yo sé que hay gente que inventa decretos, pero estos decretos están ya establecidos por el Señor, ya están ordenados por el Señor. Y dice: ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Entonces, hermanos, la promesa que vamos a ver aquí, la herencia que vamos a ver ahorita aquí, hermano, es para los que son hijos. Porque dice: mi hijo eres tú. ¿Cuántos son hijos de Dios aquí? Amén. ¿Cuántos son hijos espirituales? Porque hay que llegar a esa dimensión, hermanos, a esa estatura, ¿verdad? Necesitamos ser hijos. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Aunque aquí habla, hermanos, de Jesucristo, pero nosotros somos el cuerpo de Cristo. Amén. Por lo tanto, hermanos, el Señor nos ha engendrado. ¿Con qué nos ha engendrado? Con su palabra. Porque su palabra, hermanos, es semilla. Su palabra, hermanos, perdón, pero tal vez se vaya a escuchar un poquito feo, pero esa palabra, cuando se habla precisamente de la palabra se habla de semilla, de semen, ¿sí? De esa palabra que fecunda el espíritu de la persona. Entonces somos engendrados, nacemos de nuevo, somos hijos del Señor. Y por cuanto somos hijos del Señor, dice el Salmo capítulo 2, verso 8, pídeme. ¿Quiénes son los que pueden pedir, hermano? Los hijos. Por eso el Padre nuestro dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad, como se hace en el cielo, también aquí en la tierra. Y hermanos, de ahí hay peticiones. Pídeme. ¿Quiénes son los que piden? Los hijos. Los hijos. Pero esa petición, dice el diccionario Strong, hermanos, que pedir es ansiar, anhelar. Cuando usted pida algo, tiene que anhelarlo. Si usted pide el bautismo en el Espíritu Santo, pero lo pide sin anhelarlo, sin desearlo, sin ansiarlo, no lo va a recibir. Pero dice: pídeme y te daré las naciones. Fíjese, y las naciones significan pueblos. Te voy a dar pueblos, te voy a dar gente, te voy a dar naciones extranjeras, te voy a dar lugares a los cuales tú nunca has ido ni conoces. Lugares que jamás tus pies han pisado, vas a pisar. Pero pídeme y te daré las naciones como herencia, como un patrimonio, como una propiedad, como herencia tuya y como posesión tuya, los confines de la tierra. Y cuando habla de posesión, hermanos, es algo que se ha
agarrado, algo que sea arrebatado. Entonces el Señor nos dice aquí, hermanos, que nosotros somos herederos ¿de qué? De naciones. Solamente pidamos. Yo sé, y digamos así, la explicación primaria de este texto hace referencia a Jesucristo. Pero nosotros como cuerpo de Cristo, la iglesia como cuerpo de Cristo puede pedirle al Señor que le entregue las naciones como herencia y como posesión los confines de la tierra, hasta lo último de la tierra, hasta el fin de la tierra. Entonces podemos pedirle al Señor, hermanos. Y esta mañana le decía, yo estaba orando conforme a este texto. Digo, Señor, parece que como que vayamos involucionando, pero yo me atrevo a pedirte esto y tú dirás, Señor, pero yo lo anhelo con todo mi corazón. Ahora, hermanos, otra de las herencias, y esta es la principal y debía haberla puesto primero, pero Dios es nuestra herencia. El Salmo 16, verso 5 dice, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Miren, ¿quién es nuestra herencia? Jehová. Él es la parte, es mi galardón. Hermano, ¿qué mejor herencia que tener a Cristo en nuestro corazón? ¿Qué mejor herencia que tener al Padre Celestial, hermano, como nuestra herencia, como nuestra porción? Que perdamos el mundo entero, hermano, pero que no perdamos nuestra relación con Dios. El rico, hermano, cree que es rico porque tiene riquezas materiales, bienes materiales, terrenales. Pero si no tiene a Dios en su corazón, no tiene a Dios como su herencia, no tiene nada. Pero el cristiano, hermano, por muy pobre que pudiera ser, hermanos, si tiene a Dios en su corazón y cree que Jehová es la porción de su herencia, tiene todo. No le va a hacer falta nada. Salmo 16, verso 6 dice, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Esas cuerdas son cuerdas de medir, hermano, como las que usan los ingenieros topógrafos que andan midiendo el terreno para hacer ¿cómo se llaman esos? Para hacer planos y para medir cuánto le va a tocar de herencia a los hijos. Dice, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad, la posesión que Dios me ha dado. Dice, la heredad que me ha tocado. ¿Qué mejor herencia, hermanos, que tener a Dios en nuestra vida? Hay personas que pierden, hermanos, la herencia de sus padres porque se convirtieron a Cristo, y sus padres, por ser de otra religión, de una iglesia tradicional, le dicen, ¿sabe qué? Si te conviertes al evangelio, olvídate de que soy tu padre, y olvídate de rancho y de ganado, y olvídate de casa. Pero, hermano, es mejor tener a Dios como herencia que tener un pedazo de tierra. Salmo 16, verso 4 en la Biblia latinoamericana, hermanos, dice, el Señor es la herencia que me toca y mi buena suerte. Guárdame mi parte. Hermano, el Señor es la mejor herencia. Dice el Salmo 16, 5, el cordel repartidor me dejó lo mejor. ¿Qué es lo mejor? Dios. Haga del Señor su herencia. Dígale, Señor, no importa que yo pierda todo, pero que no te pierda a ti, Señor. Dice, magnífica, y yo encuentro mi parcela, la parte que me corresponde. Dios es nuestra mejor herencia, hermanos. Otro punto, hermanos, dentro de las herencias,
está la victoria. Hermano, la victoria es una herencia que viene de parte de Dios. Así que si alguien quiere ser vencedor, procure pedírsela al Señor. Dice Isaías 54:17, ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Dos cosas que hay ahí. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Este texto como que no, tal vez, ¿verdad? Para mí, no sé, tal vez para usted sí lo entiende clarito, pero como hay un punto ahí, y luego dice, esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá. Y yo estoy entendiendo que, hermanos, las primeras dos cosas, lo amarillo y lo verde que está ahí, hermanos, son dos cosas que es parte de nuestra herencia. Pero este texto que es el mismo texto, pero en otra versión, la Dios habla hoy, dice, pero nadie ha hecho el arma que pueda destruirte. Eso, hermanos, es parte de tu herencia. No hay brujo, no hay hechicero, no hay persona que esté, hermano, fraguando un plan y que tenga una idea de cómo destruirte, no lo va a poder hacer. Dice, dejarás callado a todo el que te acuse. Esto es lo que yo doy a los que me sirven. 2 puntos. Dice, la victoria. Y no es un comercial, hermano. Es la victoria en medio de las batallas, en acusaciones, en intentos de homicidio en contra de tu persona, en atentados contra ti. ¿Cuál es tu herencia? La victoria. Así que, hermano, no te sientas derrotado. A veces, yo quiero decirte que a veces, y yo siento como que no estoy avanzando, hermano. A veces yo digo, ay, Padre, cuando miro a mi alrededor y digo, ¿cuántos quedan conmigo todavía en la batalla? Pero el Señor no necesita números, hermanos, para vencer. La victoria es nuestra. Ya me salió como el comercial. Pero la victoria es herencia que Dios nos da. El Señor es quien lo afirma. Y mire cómo dice Apocalipsis 21:7, hermanos. Esa será la herencia del vencedor. ¿Cuál es la herencia del vencedor? Yo seré su Dios para él y él será hijo para mí. Hermanos, entonces tenemos la victoria asegurada. Dios, el Padre, es nuestro Dios y nosotros somos hijos para él. Así que hay herencia para los hijos, hermano. Otra cosa, los hijos, hermanos, los hijos los ven, o sea, los ven, así es con B. En el hebreo, la palabra hijos es ven. Salmo 127, verso 3 dice, he aquí, herencia, o sea, bienes, un bien de Jehová, son los hijos. Hermano, no los perritos, no los gatos, no los pericos, los hijos. No, aquí no dice perrijos, aquí no dice gatijos, ni lagartijos. Aquí dice, herencia de Jehová son los hijos. Cosa de estima el fruto del vientre. Entonces, hermano, los hijos son una herencia de parte del Señor. Dice cosa de estima, es una compensación, es una recompensa. Es una bendición, hermanos, es un beneficio. Usted decide, ¿verdad?, cuántos hijos va a tener. Eso Dios le dejó al hombre la capacidad de decidir cuántos hijos tiene y va a tener, ¿verdad? Es el Señor el que nos dio esa capacidad. Pero recuerde que sea 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 7, usted es el que decide. Yo no me tengo que meter en su vida, ni tengo por qué decirle, oiga, nomás tenga uno. Tampoco, ¿verdad?
me haga caso si tiene uno y le digo tengan 5, porque yo no se lo voy a mantener. Pero uno que tenga, hermanos, es una herencia de Dios. Es un bien preciado. Es cosa de estima. Es una recompensa de parte del Señor en la descendencia. Entonces, eso también, hermanos, los hijos. Por eso es verdad que, hermano, pueden pintárnosla bonito, ¿verdad? En estos tiempos, hermano, estas nuevas generaciones que, hermano, ya no suben hijos al Face ni los ponen en la, ¿cómo se llama? En los perfiles, sino ya ponen perros. Pero bueno, eso cada quien, ¿verdad? Pero lo que sí yo le quiero decir, que aquí dice la Biblia, en el Salmo 127, verso 3, herencia de Jehová son los hijos. Los hijos. Y también, hermanos, aquí hay otra herencia, la mujer prudente. Y eso está tremendo, hermano. Proverbios 19:14 dice, la casa y las riquezas, o sea, los bienes activos, las herencias activas, son, dice, herencia de los padres. Mas de Jehová, no lo dice específicamente, explícitamente, pero eso es lo que quiere decir este texto. Mas de Jehová, la herencia o la mujer prudente es herencia. ¿Sí? O no sé cómo decirlo, la casa y las riquezas son herencia de los padres, pero la herencia de Jehová es la mujer prudente. Y esa palabra, hermanos, prudente en el diccionario es la mujer inteligente, la mujer que está cuerda, no que le da cuerda, la mujer comprensiva. Eso dice el diccionario, la mujer próspera, porque hay mujeres, hermanos, que son prósperas, que todo lo que hacen les sale bien. Se meten a la cocina y nunca han hecho un platillo y les sale sabroso, ¿verdad? Y no se le queman las tortillas. Bueno. Pero todo lo que hace prospera. El hombre trabaja y la mujer también, y la mujer tiene más dinero que el hombre. Y el hombre entonces tiene que ir a la mujer, préstame dinero, ¿verdad? ¿Cómo préstame? Pero la mujer prudente, hermanos, es una herencia de Dios. Entonces no hay que maldecirla, ¿verdad? No hay que decir, no, esta mujer es Jezabel, esta mujer es jezabélica, esta mujer es necia, esta mujer no entiende, esta mujer... Hermano, la mujer prudente es una herencia de Dios. Los que de alguna manera hemos recibido, no sé, ¿verdad? Pero esa herencia, yo creo, a veces yo digo, no la merezco. No merezco esta herencia. Pero Dios lo hizo así. No sé qué habrá hecho en la otra vida mi esposa. En la preexistencia, como el que decía, ¿verdad? Que cuando llegaban al cielo decían que castigaban a las personas. Eso es un cuento que contaba un predicador. Y dice que entonces agarraban y cuando llegaban, el que se había portado mal le daban, no sé, un castigo. Y entonces llegaba alguien y se había portado mal en la tierra y lo mandaban a un castigo. Pero entonces llega un hombre y le dice, mira, te vas a casar o te toca de pareja esta mujer. Y era una mujer bella, preciosa. Y entonces dice, pero Señor, ¿qué hice de bien yo para que me dieras como herencia a esta mujer? Y le dice, no, tú no hiciste nada bien. Ella fue la que se portó mal. O sea que a ella la estaban castigando con él. Entonces yo no sé, ¿verdad?, si a mi esposa la castigaron conmigo o a ella la bendijeron, o a mí me bendijeron con ella. Entonces la mujer prudente, hermanos, es inteligente, cuerda, comprensiva, próspera, sabia. Y esa es una herencia de parte de Dios. La traducción Nuevo Mundo dice, la herencia de parte de los padres es una casa y riqueza, pero la esposa discreta es de parte de Jehová. Entonces, si tu mujer no se mete en chisme, gloria a Dios, es discreta, ve, oye, diría el viejo cuando me aconsejaba, decía, mira,
cuando vayas por la calle o en el trabajo donde estés, mira, oye y calla. Entonces, si tu mujer mira, oye y queda callada y no anda chismeando por ahí, Dios te bendiga, hermano. Dios te ha dado una mujer discreta, una mujer sabia, una mujer prudente. Esa es una herencia de Jehová. Y no voy a seguir hablando sobre ese punto, ¿verdad? Porque me vienen otras cosas a la mente, ¿verdad? De, por ejemplo, ¿cuántos hombres andan buscando una mujer bonita? ¿Cuántos andan buscando un cuerpo escultural? ¿Cuántas muchachas, hermanos, ya volteándolo, ¿verdad?, al otro lado, andan alocadas con ciertas personas por su carita hermosa, por su cuerpo atlético? Pero, hermano, ¿de qué sirve tener un maniquí si por dentro están huecos? O sea, necesita una persona que Dios te la dé. Ok. También otra herencia, hermanos, es el reino. Fíjense que hay nivel atrio, nivel santo y nivel santísimo. Dice la Biblia, hermanos, que unos van a ver el reino de los cielos. El reino de Dios se ve. Otros van a entrar al reino de Dios. Eso se lo dejo ahí para que usted lo investigue, ¿verdad? Porque son 3 niveles. Pero otros van a heredar el reino de Dios. Y ya ese es otro nivel, hermano. Santiago 2:5 dice: hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Y cuando dice ahí, hermanos, que el Señor ha elegido a los pobres de este mundo, no se refiere a los que no tienen dinero, a los que viven en la miseria, ¿verdad? A los que andan pidiendo dinero. No se refiere a ese tipo de pobres. Se refiere a los que son pobres según los criterios del mundo. ¿Sí? Ok. Mire, se lo voy a leer acá. Santiago 2:5, la Biblia al día. Escuchad, mis queridos hermanos, ¿no ha escogido Dios a los que son pobres según el mundo? Según los criterios del mundo, según las medidas del mundo, para que sean ricos en la fe y hereden el reino que prometió a quienes le aman. Entonces, ¿para quiénes es el reino? Para los pobres según el mundo. ¿Sí? Para los que aman al Señor. Entonces, hay que ver el reino, hay que entrar al reino y hay que heredar el reino. Es un proceso. Entonces, Mateo 25:34 dice: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre. Mire quiénes van a heredar el reino. Los benditos, los que han sido bendecidos por el Padre. Heredad del reino, dice, preparado para vosotros. Eso es importante porque, hermanos, el reino de Dios fue preparado para nosotros. Dios no preparó, hermanos, para los hijos o para sus hijos el infierno. El infierno fue preparado para el diablo y sus ángeles. Para los hijos de Dios, hermanos, fue preparado el reino de Dios. Y fue preparado desde la fundación del mundo. O sea que el Señor no viene improvisando, hermanos. El Señor todo lo tiene planeado y preparado ya para sus hijos. Y de ahí sigue diciendo, hermanos, el verso 35, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, y empieza a decir todo eso, ¿verdad? Entonces, la bendición del Señor, recíbala. Vamos a ver aquí, ok. Honra. Proverbios 3:35. Los sabios heredarán honra. Honra es esplendor, riqueza, nobleza, distinción, de honor. Mire, el
Entonces vale la pena recibir sabiduría de parte del Señor. Vamos a ser honrados. No honrados en cuestiones de que no hacemos nada indebido, eso también, pero en este caso la honra se refiere a que vamos a ser tomados como personas distinguidas, personas nobles, aunque vengamos de gente pobre, de gente que no tiene, hermanos, un apellido de abolengo. Pero el Señor dice: los sabios heredarán honra, mas los necios llevarán ignominia. Eso de ignominia, hermanos, tiene que ver con vergüenza. Van a ser avergonzados. También, hermanos, heredaremos el bien, o heredamos el bien. Proverbios 28:10 dice: el que hace errar a los rectos por el mal camino, él caerá en la misma fosa, o en su misma fosa. Mas los perfectos heredarán el bien. Heredar el bien, hermano, tiene que ver con heredar abundancia, heredar felicidad, heredar fertilidad, heredar prosperidad. ¿Se ha fijado que hay personas que prosperan? Tal vez porque el Señor les ha dado esta herencia. Pero esta herencia es para los hijos de Dios. Esta herencia es para nosotros. No es para la gente pecadora. Es para los hijos de Dios. Entonces, por eso la estamos predicando, para que, hermanos, nos apropiemos de esta palabra y la declaremos sobre nuestra vida. Entonces, otra cosa, hermanos, Mateo 19:29, otra de las herencias es la vida eterna. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Eso está tremendo, porque, hermano, esa es la herencia de los que renuncian a los ancestros y también renuncian a sus herencias terrenales, incluso a las malas herencias, hermanos, familiares. ¿De qué me sirve tener, verdad, heredar un pedazo de tierra si lo voy a heredar peleando con mis hermanos, o quitándoselo a mi papá o a mi mamá, hermano, cuando todavía apenas está viva todavía, verdad? Ni siquiera ha muerto y ya está como el buitre queriéndole quitar un pedazo de tierra, una casa. Eso lo hemos visto, hermano, en noticias y en diferentes lugares, ¿verdad? Entonces, pero el que renuncia, hermanos, a ese tipo de herencia, hermanos, y por causa del nombre de Cristo va a recibir 100 veces más y también va a heredar la vida eterna. Entonces vale la pena. Amén. Heredamos bendición, hermano. Y los que heredan bendición, bendicen. Primera de Pedro 3:8 dice: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo. Mire cómo está. Bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Entonces, nosotros debemos bendecir, no maldecir, porque debemos saber, hermanos, que fuimos llamados para heredar bendición. Y la bendición, esa palabra tiene que ver con alabanza, con consagración, también tiene que ver con abundancias, hermanos, con prosperidad. Entonces, somos bendecidos. Y la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza en ello. Entonces, la bendición de Dios es importante. ¿Qué tenemos que pedirle al Señor, hermano? Bendíceme. No, perdón, pero es que a veces no puedo evitar, hermano, ver ¿cómo se llaman estos? Los estados, ¿verdad? Que ponen a veces en el Facebook o en el WhatsApp, en el perfil, y hay quienes dicen: Señor, dame suerte, dice un hermano.
no es de la iglesia, pero dice, dame suerte, Señor. Hermano, ¿por qué no le pedimos mejor bendición? Bendíceme, Señor. Porque la bendición del Señor es la que, hermano, si estamos bendecidos por el Señor, vamos a salir bien en todo. Aunque a veces parezca que nos va mal. También somos, hermanos, herederos de justicia. Y esto en Hebreos 11:7 dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo. Y dice, y fue hecho heredero de la justicia. Y cuando vamos a buscar esa palabra justicia en el diccionario Strong, hermanos, dice que se refiere a justificación. O sea que Noé, por la fe, heredó justificación. Fue justificado por la fe. Y eso lo dice Romanos 5:1, que nosotros somos declarados justos, limpios, somos declarados inocentes por la fe en Cristo Jesús. Y eso, hermano, perdón, pero es que el que justifica es Dios. ¿Qué importa si el mundo te sigue mirando con los ojos, verdad, inquisitivos o inquisidores, verdad, acusándote? No importa eso. Lo importante es que ya tú te arrepentiste y que el Señor, hermanos, dice que el que por fe se acerca a Él es justificado. Eso lo dice pues Romanos 5:1, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y Noé heredó justificación por la fe. También, hermanos, Abraham fue justificado por su fe. Entonces, hermanos, la herencia nuestra también tiene que ver con la justicia. Somos justificados. Así que no se siga condenando. O sea, ¿cómo lo explico? No se sienta condenado. Le falló al Señor, reconózcalo. No delante de los hombres, ni siquiera si no quiere, ¿verdad?, decirle al pastor, no se lo diga. Pero vaya a su cuarto, vaya a su, ¿cómo decirlo?, a su lugar secreto y hable con el Señor. Confiese sus pecados y dígale, Señor, yo pequé contra ti en esto y en esto y en esto. Y entonces, pero hágalo con fe y el Señor le va a justificar, le va a declarar inocente por la sangre preciosa de Jesucristo. Porque la sangre de Cristo tiene poder para limpiar todo pecado. Entonces, hermanos, hay muchas cosas que el Señor nos dice en su palabra que somos herederos. Entonces, oremos y reciba estas herencias. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, vengo declarando, Señor, que somos herederos de la justicia, pero no por mis palabras, sino por esta palabra profética, que es la palabra profética más segura. Señor, vengo declarando sobre mi vida y sobre la vida de nuestros hermanos que somos herederos de la bendición, herederos de vida eterna, herederos del bien, herederos de honra, que somos, Señor, herederos del reino de Dios, que gracias a ti, Señor, hemos heredado una mujer prudente, es una herencia tuya. Nuestros hijos son herencia tuya, Señor. Hemos obtenido victoria también y la obtendremos, Señor, cada día. Tú eres nuestra herencia, Señor. Las naciones y los confines de la tierra y la tierra de bendición, Señor, la tierra prometida también, Señor. Muchas gracias. La recibimos. Y en el tiempo tuyo, en el tiempo Kairos, Señor, creemos que vamos a disfrutar de estas herencias. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, pues Dios me los bendiga a todos. Gracias a Dios porque usted estuvo pendiente de la palabra que el Señor nos ha traído esta noche. Ahora, pues nos despedimos de ustedes. El día de mañana vamos a estar
trayendo también, hermanos, un tema en la tarde. Vamos a estar hablando de un tema escatológico. Así que, yo le invito para que nos sintonice o nos busque, pues, se conecte. Ya le vamos a estar diciendo la hora, probablemente sea a las 8 de la noche otra vez. Porque a esa hora pues ya están los hermanos en su casa descansando y tal vez ya no están con la presión del trabajo de llegar a sus casas, y pues que el Señor les bendiga abundantemente. Amén.